Lo dejaron ahí, solo, con una pequeña mochila roja y un billete de tren arrugado. Tenía apenas 6 años. Era 1983, y el viento en la estación silbaba como si supiera lo que acababa de pasar. Su madre no dijo una palabra. Le dio la espalda sin mirar atrás. Él alcanzó a preguntar con un hilo de voz: «Mamá». Pero ya no estaba. La multitud lo empujaba de un lado a otro, el tren anunciaba su partida con un silbido agudo, y el niño, confundido y tembloroso, no entendía que acababa de ser abandonado. La estación de tren de Puebla, un lugar lleno de viajeros y despedidas, se convirtió en el escenario de una herida que marcaría su vida para siempre. Nadie se detuvo. Nadie preguntó por él. Solo una señora mayor, con manos ásperas y ojos cansados, lo miró con compasión, pero siguió de largo, tragándose su impulso de ayudar. Ese día, el corazón de ese niño se rompió en silencio, sin que nadie lo notara. El frío del atardecer lo abrazó más que su propia madre. Se sentó en una banca de hierro oxidado, apretando la mochila contra el pecho, tratando de entender qué había hecho mal. Dentro llevaba solo 2 cosas, una muda de ropa y una caja de cartón con dibujos hechos a crayón. Esa caja guardaba sus únicos tesoros, un cochecito azul sin una rueda, una foto vieja de su madre cuando sonreía, y un papel doblado que él no sabía leer. La noche cayó y con ella, la esperanza de que todo fuera un error. Se quedó dormido en la estación, esperando que su madre regresara corriendo, arrepentida, con lágrimas en los ojos. Pero al amanecer, lo único que volvía eran los trenes. Más llegadas, más despedidas. Nunca ella. Ese día, sin saberlo, hizo una promesa que lo acompañaría siempre, nunca volver a esa estación. Lo que no imaginaba era que el destino, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de obligarnos a regresar al lugar donde comenzó todo. Durante años, esa estación quedó grabada en su memoria como un lugar maldito. En sus pesadillas siempre estaba ahí, sentado en la banca oxidada, abrazando su mochila, mirando el tren alejarse con su madre en algún vagón que jamás volvería. Creció con ese vacío, arrastrando un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El destino, sin embargo, tenía otros planes. 40 años después, aquel niño abandonado se había convertido en un hombre de voz firme, mirada serena y pasos que cargaban cicatrices invisibles. Y un día, contra todo lo que alguna vez juró, regresó a ese mismo lugar. No venía con las manos vacías. Bajo el brazo traía la misma caja de cartón que lo había acompañado desde aquella noche. La había conservado siempre, aunque pasó por orfanatos, hogares temporales y calles donde la esperanza se esfumaba rápido. Esa caja fue su único refugio emocional, su raíz. Lo extraño era que, con los años, notó que en su interior había cosas que él nunca recordaba haber visto. Como si alguien hubiera añadido recuerdos mientras él no miraba. Eran las 10:43 de la mañana cuando bajó del tren. La estación había cambiado con el tiempo, la taquilla ya no era de madera, los asientos no eran de hierro, las paredes habían sido pintadas varias veces. Y sin embargo, el olor seguía ahí. Ese olor mezcla de rieles calientes, grasa de máquinas y pan dulce recién hecho. Era como si el tiempo se hubiera atrevido a mover paredes, pero no a borrar la esencia. La caja en sus manos parecía frágil, infantil, fuera de lugar en brazos de un hombre de mediana edad vestido con traje sencillo. Pero pesaba como una piedra. Algunos pasajeros lo miraban con curiosidad, otros apartaban la vista, sintiendo que estaban presenciando algo demasiado íntimo para interrumpirlo. Se detuvo justo frente a la banca donde todo había comenzado. Ya no era la misma, ahora era de plástico gris, moderna y sin historia. Pero él sabía exactamente dónde había estado aquella otra, la de hierro oxidado. Se sentó, respiró profundo y cerró los ojos. El eco del pasado lo golpeó con la fuerza de un tren en marcha. Ese era el lugar. Y había regresado para enfrentarlo. Sentado en esa banca moderna, Gabriel, porque ese era su verdadero nombre, aunque había pasado por otros, acarició con cuidado la caja de cartón.
Tenía dibujos a crayón desteñidos, trazos torpes de un niño que soñaba con colores aunque vivía en grises. Había pasado 4 décadas cuidándola como si fuese un pedazo de vida que no se podía perder. La abrió con la misma cautela con la que se destapa una herida antigua. Adentro seguían los mismos objetos, la muda de ropa, el cochecito azul sin una rueda, la fotografía gastada de su madre sonriendo. Pero había algo más. Un sobre. Se quedó inmóvil. Recordaba cada rincón de esa caja, cada doblez, cada rasguño. Nunca había visto ese sobre. ¿Cómo había llegado allí? La respuesta vino como un relámpago a su memoria. Años atrás, cuando la asistente social le devolvió la caja después de pasar por manos oficiales, él apenas la revisó. Estaba demasiado quebrado para notar detalles. Ahora comprendía, alguien lo había puesto ahí, quizás su propia madre, quizás alguien que quiso dejarle un mensaje sin llamar la atención. El sobre estaba amarillento, con bordes gastados y un nombre escrito a mano. No era el nombre legal que usaba desde hacía años. Era otro. El de niño. El que él había tratado de enterrar a la fuerza, Gabriel. Las manos le temblaban mientras lo abría. Dentro había una carta escrita con tinta azul, desvanecida por el tiempo. Antes de leerla, las lágrimas ya le nublaban la vista, porque reconocía esa caligrafía. Era la de su madre. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. Que el destino no fue tan cruel como temía. Y que tal vez algún día me perdones. La estación entera parecía enmudecer mientras él leía en voz baja. La carta era un torrente de confesiones, hablaba de deudas impagables, de hombres que la seguían, de amenazas que la obligaron a huir. No fue abandono, decía. Fue mi manera desesperada de salvarte. Cada palabra lo desgarraba y lo reconstruía al mismo tiempo. Y al final, una promesa inesperada. Si algún día vuelves, sabrás dónde encontrarme. Gabriel volvió a leer la carta una y otra vez, como si cada palabra fuera una brújula que lo empujaba hacia adelante. Al dorso, casi escondida en la esquina del papel, había una dirección escrita con trazos rápidos, como quien teme ser descubierto: Calle del Sauce, número 17, San Miguel de Allende. Nunca había oído hablar de esa calle. No tenía recuerdos de esa ciudad. Pero algo en su interior ardía como una orden imposible de ignorar. No podía quedarse con las dudas. Tenía que ir. Ese mismo día tomó un tren hacia el norte. Durante el trayecto, el paisaje se iba tiñendo de ocres y tejados coloniales, pero él apenas lo veía. La carta estaba en sus manos, arrugada por la tensión de leerla una y otra vez. Se preguntaba si su madre seguía viva, si lo había estado esperando todos esos años, o si esa dirección era apenas un fantasma, un eco dejado para que él siguiera caminando. Cuando llegó, el sol comenzaba a esconderse tras las casas de tonos terracota. San Miguel parecía detenido en otra época, calles empedradas, balcones llenos de flores, campanas que repicaban a lo lejos. Y allí estaba, el número 17, una casa blanca con puerta azul cielo y un buzón de madera tallado con iniciales, MDC. El corazón le golpeaba en el pecho. Tocó la puerta con los nudillos, dudando entre salir corriendo o enfrentarse al pasado. Pasaron segundos que parecieron siglos. Hasta que la puerta se abrió lentamente y apareció una mujer de cabello blanco recogido, ojos profundos y rostro marcado por el tiempo. No era su madre. Pero en su mirada había algo inquietantemente familiar. ¿Tú eres Gabriel?, preguntó con voz suave. Él tardó en responder. Ese nombre lo atravesaba como un cuchillo y un abrazo al mismo tiempo. Hacía décadas que nadie lo pronunciaba así. Sí, susurró, casi sin aire. La mujer sonrió con ternura, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Entonces pasa, dijo. Tu madre dejó cosas para ti. Y debes verlas, aunque te duelan. El interior de la casa olía a madera vieja y canela. Había un silencio extraño, como si las paredes guardaran secretos demasiado pesados.
La mujer lo condujo por un pasillo angosto hasta una habitación al fondo. Gabriel sintió un nudo en la garganta antes de abrir la puerta. Y cuando lo hizo, el aire se le escapó de golpe. Era una habitación pequeña, sencilla, con una cama individual y una ventana por donde entraba la luz tibia del atardecer. Pero lo que más lo estremeció no fue el mobiliario, sino la pared frente a la cama. Estaba cubierta de recuerdos. Fotos en blanco y negro, recortes de periódicos, cartas pegadas con cinta amarillenta, dibujos infantiles. Todo era suyo. Era su vida entera desplegada en esa pared, desde la foto de niño en el orfanato hasta un artículo de periódico donde aparecía más grande, después de haber rescatado a una niña de un incendio. Cada etapa, cada pista, como si alguien lo hubiera seguido en secreto durante 4 décadas. En una esquina había una silla de ruedas vacía. Y sobre la cama, un sobre cerrado con su nombre escrito en la misma caligrafía temblorosa de la carta anterior. Gabriel lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió despacio, como quien destapa un recuerdo demasiado frágil. Mi Gabriel, si estás leyendo esto, significa que llegaste. Que no me diste por muerta. Que aún quieres entender. La carta era un desahogo. Su madre le confesaba que había intentado buscarlo durante años, pero el sistema le cerraba puertas, habían cambiado su nombre, sellado su información. Solo cuando vio su foto en un periódico supo que estaba vivo. Desde entonces lo siguió en silencio, coleccionando cada señal de vida como si fueran tesoros. Esta casa no es mi refugio, hijo, es mi penitencia. Cada día esperé que llamaras a la puerta. Pero nunca quise obligarte a perdonarme. Solo quería que supieras que, aún lejos, nunca dejé de amarte. Las lágrimas lo vencieron. Cayó de rodillas, entendiendo que esa mujer había cargado con la misma herida, solo que desde el otro lado. Y entonces la mujer que lo había recibido apareció de nuevo, sosteniendo entre sus manos una caja de madera sellada. Tu madre me pidió que te la entregara, solo si lograbas encontrarla. La caja era de madera oscura, con bordes tallados a mano y una cerradura oxidada por el tiempo. En la tapa, apenas visibles por el desgaste, se leían unas palabras en letras doradas: para cuando vuelvas. Gabriel sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. No era un objeto cualquiera. Parecía un puente suspendido entre el amor y la culpa. La mujer mayor lo observaba en silencio, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Se sentó junto a una mesa, con un cuchillo de cocina, forzó la cerradura con cuidado. El metal cedió con un clic suave, como si hubiera estado esperando ese momento. Lo primero que apareció fue una bufanda roja, pequeña, tejida con hilo grueso. La reconoció al instante, su madre la usaba cada invierno, y recordaba cómo lo envolvía con ella antes de salir de casa, repitiendo que el amor también abriga. La llevó a su rostro. Aún olía a lavanda, a hogar. Debajo de la bufanda había un cuaderno de tapas duras, gastadas. Gabriel lo abrió, y su corazón se detuvo. Eran páginas y páginas de un diario escrito por su madre durante 40 años. Allí relataba cómo había sobrevivido trabajando como costurera, cómo se mudaba de un pueblo a otro para despistar a quienes la perseguían, cómo dedicaba noches enteras a rezar porque su hijo estuviera a salvo. Escribía sobre los momentos en que lo había visto de lejos, escondida en la multitud, conteniendo el impulso de correr hacia él. Cada entrada era una carta nunca enviada, un grito de amor guardado en silencio. Hoy te vi en la televisión. Rescataste a una niña. Sigues teniendo la misma mirada noble. Hoy soñé contigo. Tenías 7 años y corrías hacia mí. Hoy cumpliste 30. Yo te hice una torta, aunque no estuvieras. Cada línea era un hilo que cosía las grietas de su alma. Gabriel no podía contener el llanto. Pero al fondo de la caja quedaba algo más, una pequeña llave envuelta en papel. Junto a ella, una nota breve, escrita con letra firme. Lo que realmente vine a darte, aún no lo has visto. La llave era pequeña, de bronce envejecido, con un número grabado, 14B.
Gabriel la sostuvo entre los dedos, sintiendo que pesaba más que todo el diario junto. Miró a la mujer que lo acompañaba, buscando respuestas. Ella asintió despacio, con la serenidad de quien cumple una promesa muy antigua. «Está en el patio trasero», dijo. «Tu madre lo preparó antes de enfermar. Siempre dijo que no era suyo, sino tuyo». Atravesaron la casa en silencio. El patio estaba cubierto de flores marchitas, con una pequeña construcción de ladrillo en el fondo. Una casita sencilla, con una puerta metálica y el número 14B grabado en la cerradura. Gabriel insertó la llave. El clic resonó como un eco que venía desde su infancia. Empujó la puerta y se quedó inmóvil. Lo que encontró no era un cuarto común. Era una biblioteca. Estanterías repletas de libros usados, con notas en los márgenes y señaladores hechos a mano. En el centro, un escritorio de madera sostenía una máquina de escribir antigua. Encima había una placa de bronce gastada que lo dejó sin aire. Centro de lectura Gabriel, para niños sin historia escrita. Se acercó con pasos temblorosos. Tocó los libros, acarició los lomos como si fueran tesoros sagrados. Había cuentos infantiles, novelas clásicas, fábulas, y en una caja al fondo, más de 100 cartas con remitentes de distintas partes del país. La mujer lo observaba desde la puerta. Tu madre les escribía a niños huérfanos, a chicos que pasaban por lo mismo que tú. Les contaba historias, les daba esperanza. Nunca quiso que otro niño se sintiera tan solo como tú aquella noche en la estación. Gabriel no podía creerlo. La mujer que él había pensado como fría y ausente, en realidad había dedicado su vida entera a dar amor en silencio. Esa biblioteca era el testimonio de un legado invisible, construido letra por letra. Las lágrimas lo cegaban. No sabía si lloraba por lo que había perdido, o por lo que acababa de encontrar. Y sin embargo, la historia aún no había terminado. Porque entre esas cartas, una estaba destinada a cambiarlo todo. La puerta principal de la casa sonó con 2 golpes suaves. Gabriel no esperaba a nadie. Se secó las lágrimas con la manga y caminó hacia la entrada, aún con la llave 14B apretada en la mano. Al abrir, se encontró con un niño de unos 10 años. Delgado, con una gorra azul desteñida y una carta doblada contra el pecho. Sus ojos tenían esa mezcla de miedo y esperanza que él mismo había conocido 40 años atrás. ¿Aquí vive la señora de las cartas?, preguntó el chico, con voz temblorosa. Gabriel se quedó mudo. Miró a la mujer mayor, que lo observaba desde el pasillo con un gesto sereno. Ella no intervino. Era él quien debía responder. Asintió despacio. Sí. Aquí vivió. El niño suspiró aliviado. Me llamo Julián. Ella me escribió durante 5 años. Nunca supe quién era, pero siempre firmaba como la señora del tren. El mundo pareció detenerse. Gabriel reconoció el sobre que el niño sostenía, era idéntico a los que había visto en la biblioteca. Recordó una de las frases que había leído esa tarde: nunca olvides que los trenes no solo van, también vuelven. Me dijo que si algún día me sentía solo, viniera aquí. Que este lugar me recordaría que todavía existe gente buena, continuó Julián. El niño alzó la carta y lo miró a los ojos. ¿Puedo entrar? ¿Puedo ver dónde ella escribía? Gabriel sintió un nudo en la garganta. No respondió con palabras, se hizo a un lado y lo dejó pasar. Julián recorrió la casa despacio, como si pisara un santuario. Al entrar a la biblioteca, sus ojos brillaron con asombro. Tocó los libros con manos temblorosas, como si fueran reliquias hechas para él. ¿Tú eres su hijo?, preguntó al fin. Gabriel asintió. Entonces Julián, con la inocencia más brutal que existe, dijo: supongo que ahora eres tú quien debe seguir escribiendo las cartas. Y en ese instante, Gabriel entendió que no había regresado solo para cerrar un pasado. Había regresado para abrir futuros. Esa noche, Gabriel casi no pudo dormir. El eco de las palabras de Julián lo perseguía: ahora eres tú quien debe seguir escribiendo las cartas.
Pero había algo más. En la última página del diario de su madre, un párrafo tembloroso pero firme lo desvelaba. Bajo la banca vieja, en la estación, escondí algo que nunca pude decirte en persona. Algo que mereces saber. La idea lo quemaba por dentro. ¿Qué podía haber guardado allí, en el mismo lugar donde lo abandonó 40 años atrás? ¿Qué verdad era tan dolorosa que ni siquiera en sus cartas había podido contarle? Al amanecer, tomó un tren de regreso a Puebla. La estación ya no era la misma. La vieja banca oxidada había sido reemplazada por una moderna, de plástico gris. Pero él sabía exactamente dónde había estado aquella otra, la que había marcado su destino. Se arrodilló en el suelo y comenzó a apartar la grava con las manos. Sentía que cada puñado de tierra era un recuerdo arrancado a la fuerza. Pasaron minutos eternos, hasta que sus dedos tocaron algo metálico. Un pequeño baúl, oxidado en las esquinas, envuelto en plástico amarillento. En la tapa había una etiqueta casi borrada, con una sola palabra escrita en mayúsculas: perdón. Gabriel se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Se sentó en silencio, escuchando el rugido de los trenes que seguían partiendo y llegando, como en 1983. Con manos sudorosas arrancó la cinta adhesiva y abrió el baúl. Dentro había dos objetos, una libreta y una pequeña caja de terciopelo negro. Abrió primero la libreta. No era un diario como el anterior. Era una confesión. Allí su madre relataba la verdad más oscura de su historia, que no había huido solo por miedo a las deudas o a los hombres que la perseguían, sino porque Gabriel había nacido de un episodio doloroso y silenciado, uno que la sociedad nunca le perdonó. Criarlo sola había sido su acto de valentía, dejarlo en la estación su acto de desesperación. Con las manos temblorosas, abrió la cajita de terciopelo. Dentro había un colgante de plata con una foto diminuta de ella abrazándolo de bebé. En el reverso, grabadas a mano, 3 palabras: mi única verdad. Gabriel cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no lloró por el abandono, lloró por la valentía de una mujer que lo amó en silencio, aun cuando todo estaba en su contra. Esa tarde, Gabriel volvió a San Miguel de Allende con el baúl bajo el brazo y el corazón encendido. Ya no era el niño que esperaba ser rescatado, ni el hombre que buscaba respuestas. Era un puente entre lo que fue y lo que podía ser. Entró a la pequeña biblioteca que su madre había construido con tanto esfuerzo, colocó el colgante sobre el escritorio y abrió la máquina de escribir. Puso una hoja en blanco y dejó que sus dedos temblaran sobre las teclas. Pero esta vez no era una carta de despedida. Era una bienvenida. A la semana siguiente, reabrió oficialmente el centro de lectura Gabriel. Colgó en la puerta un cartel hecho a mano que decía: aquí se escriben segundas oportunidades. Los niños comenzaron a llegar poco a poco. Primero Julián, después 2 hermanas del barrio, luego otros más. Algunos huían del silencio de sus casas, otros de recuerdos que no sabían cómo nombrar. Gabriel no les pedía explicaciones. Solo les ofrecía un libro, un cuento leído en voz alta, un abrazo si lo necesitaban. Cada noche, antes de dormir, escribía una carta. Una por cada niño que había pasado por la biblioteca ese día. Las dejaba escondidas entre las páginas de los libros, como pequeños tesoros esperando ser descubiertos. Todas eran distintas, pero siempre terminaban igual. Tu historia no termina aquí. Aún puedes volver. Con el tiempo, el centro se convirtió en un refugio. No era solo una biblioteca, era un hogar para quienes nunca habían tenido uno. La historia de Gabriel y de su madre empezó a circular en el pueblo como una leyenda, pero él nunca buscó fama. Lo único que quería era que ningún niño volviera a sentirse olvidado en una estación. Una mañana, mientras acomodaba los libros, Julián le preguntó con inocencia: «Gabriel, ¿por qué haces todo esto?». Él lo miró, y sin dudar respondió: «Porque alguien una vez creyó que valía la pena volver por mí. Ahora es mi turno de volver por otros». Y en ese instante supo que, aunque su madre ya no estuviera físicamente,
cada carta escrita y cada niño abrazado eran la manera de decirle al mundo una sola verdad. Que el amor nunca se fue, solo había estado esperando el tren correcto para regresar.